Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de la farándula turca y por extensión, en el corazón de muchos de sus seguidores. Vamos a desglosar esa explosiva declaración de Afra Sarıoğlu: mi amor siempre estuvo aquí, fui injusta. Uf, qué frase tan cargada de emoción y significado, ¿verdad? ¿A qué amor se refiere? ¿Por qué se siente injusta? ¿Qué implicaciones tiene esto para su vida personal y profesional? Vamos a analizarlo todo, pieza por pieza, para intentar entender las profundidades de estas palabras. Y mientras tanto, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Hacemos estos vídeos para ustedes, para compartir información, para debatir, y para estar al día de todo lo que nos interesa. Un simple clic en el botón de suscribir nos ayuda muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles más contenido de calidad. Ahora pongámonos cómodos porque vamos a entrar de lleno en esta historia. La frase "mi amor siempre estuvo aquí, fui injusta" ha resonado con fuerza, y como es natural, ha desatado todo tipo de especulaciones y teorías. Lo primero que debemos hacer es intentar contextualizar estas palabras. Afra Sarıoğlu es una actriz turca que ha ganado una inmensa popularidad, especialmente por su papel en la exitosa serie Yalan, o El pájaro del paraíso como se le conoce en algunos lugares. Su química en pantalla con su coprotagonista Mert Ramazan Demir ha sido uno de los pilares del éxito de la serie, y esto, como suele ocurrir en estos casos, ha llevado a muchas conversaciones sobre su relación en la vida real. Entonces, ¿a qué amor se refiere Afra? La interpretación más directa y quizás, la que más ha captado la atención, apunta hacia una relación romántica. Durante mucho tiempo, los rumores sobre un posible romance entre Afra y Mert han circulado sin cesar. Ambas partes en su momento han sido un poco esquivas, a veces negando, a veces dejando entrever, pero sin una confirmación rotunda. Podríamos estar hablando de un amor que, según sus propias palabras, siempre estuvo presente, pero quizás por miedo, por prudencia, por las presiones de la fama, o por simplemente no darse cuenta en el momento oportuno, no fue plenamente reconocido o correspondido de la manera que debía ser. La parte de "fui injusta" es igualmente reveladora. ¿Injusta con quién? La especulación más obvia sería que fue injusta consigo misma, o con la otra persona involucrada en este amor. Tal vez se refiere a haber dudado, a no haber dado el paso cuando debía, a haber permitido que las circunstancias o las opiniones externas influyeran en sus decisiones. Podría significar que al no actuar con valentía o con la convicción que su corazón le pedía, ha causado un daño, un pesar, o una oportunidad perdida, no solo a ella misma, sino también a la persona de la que habla. Hay varias maneras de interpretar esta injusticia. Podría ser una injusticia en el sentido de no haberle dado una oportunidad real a ese sentimiento. Imaginen estar enamorado, sentir esa conexión profunda, pero por alguna razón, no atreverse a dar el salto, a explorarlo. Con el tiempo, al mirar atrás, uno se da cuenta de que esa reticencia, esa duda, fue una forma de injusticia hacia el amor mismo y hacia la persona que lo compartía. Es como decir, tenía algo valioso aquí, y por mi propia inacción o miedo, no lo cuidé como debía. Otra lectura posible de "fui injusta" podría ser sobre cómo la gente percibe las cosas, o cómo la propia Afra se ha sentido juzgada o ha juzgado situaciones pasadas. A veces la vida nos presenta personas y conexiones maravillosas, pero las circunstancias externas, las expectativas de los demás, o nuestras propias inseguridades, nos hacen tomar decisiones que en retrospectiva, nos parecen erróneas. El mundo del espectáculo con su escrutinio constante puede ser especialmente duro. Quizás ella se refiere a cómo se ha presentado su vida, o a cómo ha manejado ciertas situaciones bajo la mirada pública, y ahora se da cuenta de que no fue la forma más honesta o justa. Considerando el contexto de Yalan, es casi imposible no pensar en la dinámica que comparte con Mert Ramazan Demir. La serie explora relaciones complejas, a menudo marcadas por malentendidos, arrepentimientos y segundas oportunidades. Si Afra se refiere a un amor que siempre estuvo ahí, y ella se siente injusta, es natural que los fans conecten esto con su relación profesional y personal percibida con Mert. Tal vez en la vida real, la situación ha sido un reflejo de las tramas que interpretan en la pantalla, o viceversa. La línea entre la ficción y la realidad a menudo se difumina en el corazón de los seguidores, y estas declaraciones solo avivan esa llama. Podríamos estar hablando de un momento en el que, tal vez, ella estaba en otra relación, o ambos estaban comprometidos de alguna manera.
Nera, lo que impidió que exploraran lo que sentían. O quizás simplemente había una amistad fuerte y una conexión innegable que por diferentes motivos, no se permitió evolucionar a algo más. Y ahora al reflexionar, Afra se da cuenta de que esa conexión, ese amor, como ella lo llama, era real y significativo, y que su indecisión o su falta de acción fue una forma de ser injusta con esa posibilidad. Pensemos en la valentía que se necesita para hacer una declaración así. Decir mi amor siempre estuvo aquí implica reconocer la existencia de ese sentimiento. Y decir fui injusta implica asumir una responsabilidad, una autocrítica. Esto no es algo que se diga a la ligera. Sugiere un proceso de introspección, de haber revisado el pasado y de haber llegado a una nueva comprensión de sus sentimientos y acciones. ¿Podría haber otras interpretaciones? Por supuesto. El término amor no siempre se refiere exclusivamente al amor romántico. Podría ser un amor por una oportunidad perdida, un amor por un camino no tomado, un amor por una versión de sí misma que no se permitió ser. Sin embargo, dada la naturaleza de las estrellas de telenovela y el intenso escrutinio sobre sus vidas personales, la interpretación romántica es la que más resuena y la que más se presta al drama. Si nos centramos en la posibilidad romántica, la declaración de Afra podría significar que ella y Mert, o alguna otra persona con la que tuvo una conexión profunda, siempre tuvieron sentimientos el uno por el otro pero por diversas razones, como las presiones de la industria, las relaciones pasadas, o la propia naturaleza esquiva de la juventud y el reconocimiento de las emociones, nunca lo formalizaron o lo vivieron plenamente. Y ahora Afra siente que no fue justa con esa persona, o consigo misma, por no haber perseguido o aceptado ese amor en el momento adecuado. Es importante recordar que las celebridades a menudo navegan por un mar de especulaciones. Sus declaraciones, sus gestos, todo es analizado al microscopio. Cuando Afra dice mi amor siempre estuvo aquí, fui injusta, puede ser una invitación a sus seguidores a comprender mejor su perspectiva, a darle el beneficio de la duda, o simplemente a reconocer la complejidad de las relaciones humanas incluso en el brillo de Hollywood o, en este caso, de Estambul. Ahora, ¿qué significa esto para el futuro? Si se refiere a una relación pasada o presente, esta declaración podría ser un preludio a una reconciliación, a una nueva fase, o simplemente a un cierre emocional. Para los fans, es una ventana a la vida interior de una actriz que admiran, permitiéndoles conectar a un nivel más profundo con su experiencia humana. En el mundo de las redes sociales y los medios de comunicación, estas palabras son oro. Generan debate e intriga y mantienen a la gente conectada con la figura de Afra Saraholu y, por extensión, con el fenómeno de Yalan. Es un recordatorio de que, detrás de los personajes glamurosos y las historias ficticias, hay personas reales con emociones complejas, arrepentimientos y deseos. Para concluir, la frase mi amor siempre estuvo aquí, fui injusta, de Afra Saraholu es una declaración poderosa y vulnerable. Sugiere un profundo reconocimiento de un sentimiento que por alguna razón, no fue plenamente actuado o valorado en su momento, y una autocrítica por esa omisión. Ya sea que este amor se refiera a una relación romántica específica, o a una oportunidad de vida, la esencia es la misma, un llamado a la autenticidad y a la valentía de reconocer y actuar sobre los propios sentimientos. Nos recuerda que el tiempo pasa y que las oportunidades, especialmente en el amor, a veces solo se presentan una vez. Ha sido un placer desgranar esta interesante declaración con ustedes hoy. Hemos explorado las posibles interpretaciones de las palabras de Afra Saraholu, imaginando los escenarios que podrían haber llevado a una confesión tan personal. Hemos reflexionado sobre la naturaleza de la injusticia, el reconocimiento del amor y la valentía de admitir errores. Espero que este análisis les haya parecido intrigante y que les haya dado una nueva perspectiva sobre esta noticia. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre estas declaraciones. ¿A qué creen que se refiere Afra? ¿Han vivido alguna situación similar? Por favor, dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y mantener viva la conversación. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, sobre todo, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Cada me gusta, cada comentario, cada suscripción, nos motiva a seguir creando y trayéndoles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.